Y esta semana comienzan a discutirse las indicaciones a la reforma tributaria. En ese contexto, una de las reuniones fue entre la llamada bancada regionalista y el ministro de Hacienda, Alberto Arenas. Vamos a profundizar al respecto y para eso nos acompaña el senador de Renovación Nacional y también senador por la Quinta Región Costa, Francisco Chaguán. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Gracias, Maca. ¿Cómo estás? Bien, pues ya se materializó la reunión, ¿no? Bueno, efectivamente, un grupo de 10 senadores nos reunimos el día de hoy con el ministro de Hacienda para manifestarle la voluntad de los miembros de la bancada por la descentralización para los efectos que, con ocasión de la discusión, en particular de la reforma tributaria, pudiéramos incorporar normas sobre descentralización fiscal. ¿Y esa descentralización fiscal qué significa en términos de recaudación tributaria? Sí, para que la gente nos entienda. Para que actividades con claro sello regional dejen parte de los tributos que generan justamente en la región donde se generan las externalidades negativas. Por ejemplo, la actividad forestal en la zona sur, la actividad minera en la zona norte, la actividad portuaria en el centro, y en definitiva poder establecer un guiño a las regiones. Entre las indicaciones que hemos planteado, por ejemplo, está la posibilidad de establecer una tributación diferenciada por regiones. Y esto, si bien no altera en demasía lo pretendido recaudar por parte del gobierno, debido a que el 80% de las empresas que tributan en primera categoría tributan justamente en la comuna de Santiago o en Las Condes, sí sería una señal para las regiones. Nosotros consideramos que las regiones de alguna manera no han tenido hoy día las posibilidades de alcanzar su pleno desarrollo. Y eso además viene a ser un obstáculo para que Chile mantenga la senda de crecimiento económico. Así lo ha revelado incluso un informe de la OCDE que dice que la única manera que Chile sea un país desarrollado es que sea un país verdaderamente descentralizado. Y cuando hablamos de descentralizado, hablamos no solamente de descentralización política, elegir a las autoridades, hablamos de descentralización administrativa, transferencias de competencias desde el gobierno central a las regiones, sino que adicionalmente estamos hablando de descentralización fiscal. O sea, que en definitiva se puede crear una ley de rentas regionales para los efectos de que determinadas actividades regionales puedan tributar en la región. Explíquenos esto en el contexto de la reforma tributaria. Entendemos que la reforma tributaria busca recaudar una cantidad específica, 8.200 millones de dólares, para financiar la reforma educacional que quiere llevar adelante la presidenta Michelle Bachelet. Cuando usted pide esta descentralización fiscal, y es decir, que el tributo o lo generado en la región quede en la región, no va en favor de poder recaudar esa cantidad de dinero. ¿Cómo se cruza esta propuesta con la reforma tributaria? Nosotros no pretendemos que se recauden más recursos. Los 8.200 millones de dólares son parte justamente del acuerdo que tuvimos la bancada de Renovación Nacional con el Ministerio de Hacienda, que estuvimos trabajando cerca de un mes y medio de forma reservada para los efectos de cambiarle el corazón a la reforma tributaria. Le trasplantamos el corazón. Yo siempre he dicho que además los cirujanos fuimos los senadores de Renovación Nacional que generamos que el corazón de la reforma, el corazón original, que era un corazón lleno de colesterol, tuviéramos un corazón más pro pyme, más pro empleo, más pro crecimiento. Pero usted habla de un trasplante de corazón, mientras que la nueva mayoría han hablado que el corazón de la reforma nos ha tocado. Por favor, sí. Acá lo único que no se cambió fue básicamente lo que hizo relación, primero, con el monto a recaudar, que eran 8.200 millones de dólares, y lo segundo, el tema del FUT. El resto, básicamente el impulso a las pymes, fue claramente un seño, un gesto dado fundamentalmente en las negociaciones que tuvimos por más de un mes con el ministro de Hacienda. Y por eso quiero señalar que hay algunos que han dicho que se gestó este acuerdo en un viaje de la presidenta a Estados Unidos. No, fueron más de una decena de reuniones de los comités técnicos de Renovación Nacional y del Ministerio de Hacienda y otras de los parlamentarios. Yo sé que nos vamos a desviar un poquito del tema original de la reunión de esta jornada con el ministro Arenas, pero de igual manera vale la pena la aclaración. Entonces, ¿usted cree que sí se modificó el corazón de esta reforma tributaria? Absolutamente. Nosotros trasplantamos el corazón de esta reforma tributaria y le vuelvo a insistir, un corazón de una reforma que iba a afectar fundamentalmente el crecimiento, el empleo y la inversión, se trasplantó por un corazón más vigoroso para los efectos de poder generar mayor impulso fundamentalmente a las pymes. Senador, usted habla que se reunieron por más de un mes en distintas citas que finalmente no fueron filtradas, no se conoció públicamente, se mantuvo bastante en reserva. Que tuvimos durante 3 meses reuniéndonos con la Democracia Cristiana para el acuerdo electoral y finalmente llegamos a puerto. Lamentablemente eso no se transformó en una modificación legislativa que ahora esperamos, estamos bien avanzados,
podamos finalmente desbloquear la modificación del sistema electoral binominal. Pero tal como ocurrió en aquel entonces, ahora nos reunimos en forma reservada con el Ministerio de Hacienda en reuniones que fueron capitaneadas por el subsecretario de Hacienda, el subsecretario Mico, y también por nuestro equipo, integrado por los dos hermanos Fontaine, pero además con el equipo técnico de Renovación Nacional. ¿Y qué pasó ahí con esos diputados, que no son pocos, son aproximadamente 7 diputados de su partido, que de alguna manera dicen que podrían o condicionan cierto su aprobación a este proyecto, dado que a ellos el acuerdo no los satisface? Mira, no me queda la menor duda que acá hay también una tarea de conducción de la Mesa de Renovación Nacional. Obviamente nosotros cuando diseñamos el acuerdo señalamos lo siguiente. Señalamos que este iba a ser parte del acuerdo de una mesa técnica, que esa mesa técnica se iba a traducir en un acuerdo dentro del contexto de la Comisión de Hacienda, y en ese canal estuvimos trabajando y básicamente trabajamos en forma reservada, sigilosa y responsable. Mira, acá había la siguiente inquietud por parte de algunos. Algunos nos decían en nuestro sector, incluso en nuestro partido, mire, no lleguemos a ningún acuerdo. Esta es una pésima reforma, le va a hacer mal al país, el país va a estar en una espiral de aumento del empleo, de baja importante de los porcentajes de crecimiento económico e inversión, y por tanto la oposición va a ir a cobrar la cuenta en la próxima elección presidencial. Nosotros que somos responsables le dijimos, mire, aun cuando tengamos que pagar costos políticos del sector y del partido, nosotros vamos a jugarnos por mejorar la reforma, porque el país está primero, no el sector político. Y creemos que llegamos a un muy buen acuerdo, acuerdo que por supuesto es perfectible en estas materias, como lo piensa la bancada por la descentralización, donde sin cambiar los textos centrales. O el nuevo corazón, como diría usted. Claro, el nuevo corazón, sin cambiar el nuevo corazón, busca efectivamente vigorizar aún más las regiones. Bueno, volvamos entonces al tema de las regiones y estas propuestas que usted fue junto a otros parlamentarios a presentarle al ministro Arenas. ¿Se mostró abierto el ministro a poder escuchar estas propuestas que ustedes traen? Bueno, efectivamente... Bueno, escuchar y poder materializarlas. Claro. Lo que no ha manifestado el ministro es que él cree que la ocasión de introducir nuevos elementos a la reforma es un tema complejo. Pero él manifestó hoy día su compromiso de avanzar decididamente en la descentralización fiscal. Y le pedimos además que esto pudiera materializarse en la sala del Senado con algún gesto a la bancada por la descentralización y un compromiso formal. Porque lo que tenemos es que esto termine en lo que han sido todos los ministerios de Hacienda. Finalmente en que dicen que tienen voluntad por descentralizar, pero finalmente no quieren desprenderse del poder desde Santiago. Pareciera que la gente en regiones es interdicta. Yo quiero señalar que no es posible, que finalmente las regiones no decidan cuáles son sus obras de infraestructura. Finalmente termina, o en qué invertir. Finalmente deciden los ministerios de Santiago cuáles son las prioridades de la región. Y por tanto creemos que tenemos que avanzar en que las regiones alcancen la plenitud de su desarrollo, pero para eso se requiere traspaso de competencia y se requiere responsabilidad y recursos propios. Senador, le dejo planteada la siguiente pregunta. ¿Qué pasa con la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y que lidera, cierto, Esteban Valenzuela? Sabemos que es un conocedor del tema, respecto a varios puntos específicos donde él también se refiere, entre otras propuestas. Conocemos parte, ¿cierto?, la primera parte del informe que va... Y esta semana comienzan a discutirse las indicaciones a la reforma tributaria. En ese contexto, una de las reuniones fue entre la llamada bancada regionalista y el ministro de Hacienda, Alberto Arenas. Vamos a profundizar al respecto y para eso nos acompaña el senador de Renovación Nacional y también senador por la Quinta Región Costa, Francisco Chaguán. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Gracias, Maca. ¿Cómo estás? Bien, pues ya se materializó la reunión, ¿no? Bueno, efectivamente, un grupo de 10 senadores nos reunimos en el día de hoy con el ministro de Hacienda para manifestarle la voluntad de los miembros de la bancada por la descentralización para los efectos que, con ocasión de la discusión, en particular de la reforma tributaria, pudiéramos incorporar normas sobre descentralización fiscal. ¿Y esa descentralización fiscal qué significa en términos de recaudación tributaria? Sí, para que la gente nos entienda. Para que actividades con claro sello regional dejen parte de los tributos que generan justamente en la región donde se generan las externalidades negativas. Por ejemplo, la actividad forestal en la zona sur, la actividad minera en la zona norte, la actividad portuaria en el centro, y en definitiva poder establecer un guiño a las regiones.
Entre las indicaciones que hemos planteado, por ejemplo, está la posibilidad de establecer una tributación diferenciada por regiones. Y esto, si bien no altera en demasía lo pretendido recaudar por parte del gobierno, debido a que el 80% de las empresas que tributan en primera categoría tributan justamente en la comuna de Santiago o en Las Condes, sí sería una señal para las regiones. Nosotros consideramos que las regiones de alguna manera no han tenido hoy día las posibilidades de alcanzar su pleno desarrollo. Y eso además viene a ser un obstáculo para que Chile mantenga la senda de crecimiento económico. Así lo ha revelado incluso un informe de la OCDE que dice que la única manera que Chile sea un país desarrollado es que sea un país verdaderamente descentralizado. Y cuando hablamos de descentralizado, hablamos no solamente de descentralización política, elegir a las autoridades, hablamos de descentralización administrativa, transferencias de competencias desde el gobierno central a las regiones, sino que adicionalmente estamos hablando de descentralización fiscal. O sea, que en definitiva se puede crear una ley de rentas regionales para los efectos de que determinadas actividades regionales puedan tributar en la región. Explíquenos esto en el contexto de la reforma tributaria. Entendemos que la reforma tributaria busca recaudar una cantidad específica, 8.200 millones de dólares, para financiar la reforma educacional que quiere llevar adelante la presidenta Michelle Bachelet. Cuando usted pide esta descentralización fiscal, y es decir, que el tributo o lo generado en la región quede en la región, no va en favor de poder recaudar esa cantidad de dinero. ¿Cómo se cruza esta propuesta con la reforma tributaria? Nosotros no pretendemos que se recauden más recursos. Los 8.200 millones de dólares son parte justamente del acuerdo que tuvimos la bancada de Renovación Nacional con el Ministerio de Hacienda, que estuvimos trabajando cerca de un mes y medio en forma reservada para los efectos de cambiarle el corazón a la reforma tributaria. Le trasplantamos el corazón. Yo siempre he dicho que además los cirujanos fuimos los senadores de Renovación Nacional que generamos que el corazón de la reforma, el corazón original, que era un corazón lleno de colesterol, tuviéramos un corazón más pro pyme, más pro empleo, más pro crecimiento. Pero usted habla de un trasplante de corazón, mientras que la nueva mayoría han hablado que el corazón de la reforma nos ha tocado. Por favor, sí. Acá lo único que no se cambió fue básicamente lo que hizo relación, primero, con el monto a recaudar, que eran 8.200 millones de dólares, y lo segundo, el tema del FUT. El resto, básicamente el impulso a las pymes, fue claramente un seño, un gesto dado fundamentalmente en las negociaciones que tuvimos por más de un mes con el ministro de Hacienda. Y por eso quiero señalar que hay algunos que han dicho que se gestó este acuerdo en un viaje de la presidenta a Estados Unidos. No, fueron más de una decena de reuniones de los comités técnicos de Renovación Nacional y del Ministerio de Hacienda y otras de los parlamentarios. Yo sé que nos vamos a desviar un poquito del tema original de la reunión de esta jornada con el ministro Arenas, pero de igual manera vale la pena la aclaración. Entonces, ¿usted cree que sí se modificó el corazón de esta reforma tributaria? Absolutamente. Nosotros trasplantamos el corazón de esta reforma tributaria y le vuelvo a insistir, un corazón de una reforma que iba a afectar fundamentalmente el crecimiento, el empleo y la inversión, se trasplantó por un corazón más vigoroso para los efectos de poder generar mayor impulso fundamentalmente a las pymes. Senador, usted habla que se reunieron por más de un mes en distintas citas que finalmente no fueron filtradas, no se conoció públicamente, se mantuvo como el acuerdo RNS. Bastante en reserva. Que tuvimos durante 3 meses reuniéndonos con la democracia cristiana para el acuerdo electoral y finalmente llegamos a puerto. Lamentablemente eso no se transformó en una modificación legislativa que ahora esperamos, estamos bien avanzados, podamos finalmente desbloquear la modificación del sistema electoral binominal. Pero tal como ocurrió en aquel entonces, ahora nos reunimos en forma reservada con el Ministerio de Hacienda en reuniones que fueron capitaneadas por el subsecretario de Hacienda, el subsecretario Mico, y también por nuestro equipo, integrado por los dos hermanos Fontaine, pero además con el equipo técnico de Renovación Nacional. ¿Y qué pasó ahí con esos diputados, que no son pocos, son aproximadamente 7 diputados de su partido, que de alguna manera le dicen que podrían o condicionan cierto su aprobación a este proyecto, dado que a ellos el acuerdo no los satisface? Mira, no me queda la menor duda que acá hay también una tarea de conducción de la Mesa de Renovación Nacional. Obviamente nosotros cuando diseñamos el acuerdo señalamos lo siguiente. Señalamos que este iba a ser parte del acuerdo de una mesa técnica, que esa mesa técnica se iba a traducir en un acuerdo dentro del contexto de la Comisión de Hacienda, y en ese canal estuvimos trabajando
y básicamente trabajamos de forma reservada, sigilosa y responsable. Mira, acá había la siguiente inquietud por parte de algunos. Algunos nos decían en nuestro sector, incluso en nuestro partido, mire, no llegamos a ningún acuerdo. Esta es una pésima reforma, le va a hacer mal al país, el país va a echar una espiral de aumento del empleo, de baja importante de los porcentajes de crecimiento económico e de inversión, y por tanto la oposición va a ir a cobrar la cuenta en la próxima elección presidencial. Nosotros que somos responsables le dijimos, mire, aun cuando tengamos que pagar costos políticos del sector y del partido, nosotros vamos a jugarnos por mejorar la reforma, porque el país está primero, no el sector político. Y creemos que llegamos a un muy buen acuerdo, acuerdo que por supuesto es perfectible en estas materias, como lo piensa la bancada por la descentralización, donde sin cambiar los textos centrales. O el nuevo corazón, como diría usted. Claro, el nuevo corazón, sin cambiar el nuevo corazón, busca efectivamente vigorizar aún más las regiones. Bueno, volvamos entonces al tema de las regiones y estas propuestas que usted fue junto a otros parlamentarios a presentarle al ministro Arenas. ¿Se mostró abierto el ministro a poder escuchar estas propuestas que ustedes traen? Bueno, efectivamente... Bueno, escuchar y poder materializarlas. Claro. Lo que no ha manifestado el ministro es que él cree que la ocasión de introducir nuevos elementos a la reforma es un tema complejo. Pero él manifestó hoy día su compromiso de avanzar decididamente en la descentralización fiscal. Y le pedimos además que esto pudiera materializarse en la sala del Senado con algún gesto a la bancada por la descentralización y un compromiso formal. Porque lo que tenemos es que esto termine en lo que han sido todos los ministerios de Hacienda. Finalmente en que dicen que tienen voluntad por descentralizar, pero finalmente no quieren desprenderse del poder desde Santiago. Pareciera que la gente en regiones es interdicta. Yo quiero señalar que no es posible, que finalmente las regiones no decidan cuáles son sus obras de infraestructura. Finalmente termina, o en qué invertir. Finalmente deciden los ministerios de Santiago cuáles son las prioridades de la región. Y por tanto creemos que tenemos que avanzar en que las regiones alcancen la plenitud de su desarrollo, para eso se requiere traspaso de competencia y se requiere responsabilidad y recursos propios. Senador, le dejo planteada la siguiente pregunta. ¿Qué pasa con la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y que lidera, cierto, Esteban Valenzuela? Sabemos que es un conocedor del tema, respecto a varios puntos específicos donde él también se refiere, entre otras propuestas. Conocemos parte, ¿cierto? La primera parte del informe que va a salir finalmente por ahí en octubre de esta descentralización fiscal. Se lo dejo planteada la pregunta, lo invito a usted y a quienes nos acompañen al corte. Estamos ya de regreso aquí en la revisión de las noticias y por supuesto con esta entrevista. No se vaya. Colún, pura buena leche. Colún, toda la magia del sur, presenta Sociedad y Política. En una sociedad libre, compuesta por hombres y mujeres libres, la política es la actividad que se encarga de los asuntos que plantean la convivencia colectiva. El objetivo de la política debería ser el bien común. La política se ocupa de la participación ciudadana, del estudio del poder del Estado, del ejercicio de ese poder, del uso legítimo de la fuerza y de la distribución de los dineros del país según sea necesario para promover el bien común. El conflicto entre las personas o entre los grupos de personas es inherente a cualquier sociedad humana. Por eso con el tiempo se fueron desarrollando instituciones para resolver esos conflictos de manera consensuada y evitar así que sean destructivos para la propia sociedad. En el pasado, la mayoría de los estados tenía sistemas absolutistas, en los que todo el poder estaba en manos de un grupo muy restringido de personas. En Occidente se fue desarrollando con el tiempo el concepto del consentimiento de los gobernados. Poco a poco, sectores amplios de la sociedad lo